Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran. Como les decía yo, estamos con nuestros invitados. María Jesús Azócar, doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, investigadora de la Fundación Sol, y Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. Nuestro tema: Chile comienza el año entre crisis en pensiones, salud y vivienda, mientras se avecinan elecciones clave y mucho populismo. Luis, María Jesús, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Oye, solo una acotación. María José. Ay, ¿por qué me pusieron María Jesús? Yo te iba a decir José, María Jesús. Sí, José todo el está rato. dentro del Porque- imaginario sí. católico, pero María José. El último miércoles fue miércoles de ceniza, entonces ya estamos en camino. a Ah, Semana ahí Santa. está, po. Ahí está. Ahí está. Oye, les quiero pedir que estén bien cerquita del micrófono, chiquillas y chiquillos, porque esta cosa son muy unidireccionales. Así que hemos tratado de hacer hartas cosas positivas con nuestro audio, pero cuesta igual. Oiga, bueno, la verdad, estamos en un momento crucial en el país, pues se avecinan las elecciones, aparecen candidatas y candidatos, personas que renuncian, otros que están ahí, que uno se pregunta qué va a pasar en un lado y en el otro, pero lo cierto es que los problemas sociales no se acaban porque se venga una elección, ¿no? Seguimos ahí estancados con varios temas y queremos partir por la reforma de pensiones que ya con algunas semanas de distancia queremos saber cómo ven esta reforma, mejora, empeora la imagen de esa misma reforma, cómo lo están viendo María José y Luis. Bueno, con el tiempo que transcurre uno va, yo iría analizando mucho más en profundidad los temas de esta reforma que, hay que decirlo también, aún no ha sido promulgada, va a ser promulgada, se dice este mes. Ahí se van a conocer efectivamente los alcances de lo que siempre se dice como letras chicas. Pero dadas las semanas que han transcurrido, efectivamente uno lo que hace es constatar, yo diría con mayor lamentación, es que esta reforma o este acuerdo entre el gobierno, el oficialismo y la derecha, lo que hace en el fondo es dilatar en poco tiempo una profunda crisis del sistema de pensiones que actualmente vive Chile. Hoy día en la mañana nosotros tuvimos una reunión, yo diría importante, con distintas organizaciones del movimiento popular poblacional, sí, en la perspectiva de lo que es el próximo 30 de marzo. Perfecto. La importancia de restituir derechos pasa, entre otras cosas, porque el movimiento social se rearticule, porque se da el fenómeno que después de 5 años de la revuelta de octubre, el balance que hace el movimiento social, no solamente en materia de pensiones, en materia de salud, vivienda, educación, y hay que decirlo con cierto dejo de tragedia prácticamente, estamos peor que hace 5 años atrás. Y las cifras son las que muestran claramente por qué estamos peor, porque las pensiones no han mejorado, porque la salud se ha deteriorado significativamente, la lista de espera es trágico lo que está pasando, porque el drama que están enfrentando los pobladores a nivel del país crece con una muy alta angustia. Crecen los campamentos, estamos a 6 meses, menos de 6 meses ya empezó la cuenta regresiva y que probablemente lo de San Antonio no tenga arreglo, porque sigue operando la lógica mercantil, donde el gran negociado que se hace con los campamentos justamente de los propietarios de los terrenos, que elevan, yo diría, obscenamente los precios, los valores del terreno, haciendo negocio con cargo al erario nacional y perjudicando justamente a la gente honesta, a la gente honrada que no ha tenido posibilidad de ejercitar este derecho. Y volviendo al tema central de tu pregunta, las pensiones, hicimos un ejercicio, lo estamos revisando toda la semana, y vemos que en realidad, si se promulga la reforma en el mes de marzo, recién los efectos concretos se van a ver en 2 años y medio más para que entre en régimen para los de 65 años. Y en realidad en régimen entraría en 9 años más con este aporte mayor del 45% al sistema privado de capitalización. Es decir, este 4,5 puntos son un 45% más de transgresión, de traspaso de recursos al sistema financiero. Y por lo tanto el balance es lapidario, es negativo, y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad. Las personas van a aspirar a beneficios de 22.000, 23.000 pesos, los que tengan acceso a la PGU. Y en el caso particular de este beneficio bien peculiar que dura 20 años solamente, de 0,1 UF por año de contribución,
no mejora sustantivamente la calidad de vida de los actuales pensionados. Entonces, lo más trágico es que la gente esté esperando un mejoramiento sustantivo, porque la prensa sí lo indicó, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, y cuando la gente vea sus ingresos se da cuenta que esto no era más que discurso. Y solamente un dato. La gente que está pensionada por retiro programado, que es más de la mitad, un poquito 52-53% de la gente, todos los años tiene que recalcular su pensión. Y quiero decirle a la gente que nos escucha que aún no se ha pensionado que las pensiones están bajando porque la tasa de interés que proyecta el superintendente de pensiones bajó. Y por lo tanto, tu pensión, si era 600.000 pesos en el mejor de los casos, hoy día bajó a 480.000 pesos. Entonces, todo el mejoramiento de 25, 26.000 pesos... Pero que tú tengas, exactamente. Y ahora sí que termino. Lo más complejo es que la situación en el corto plazo, y digo corto plazo, 20 años, va a ser mucho más dramática si no hay un cambio estructural al actual sistema de lo que están padeciendo los actuales pensionados. María José, te voy a agregar un elemento para que tú hagas tu propio análisis también de lo que dice Luis, pero dentro de la parte discursiva de esta reforma, que ha tenido mucha promoción, ¿cierto? Se coloca el foco en las mujeres, ¿cierto? Dicen, no, acá los verdaderos beneficiados son las mujeres, ellas sí. ¿Es tan así esta historia? ¿Qué podrían esperar las mujeres de esta reforma cuando se aplique? Sí. Claro, puertas del 8M, una gran pregunta. Rostro de mujer, ¿no? Fue el discurso que se usó. Bueno, ahí hay tres elementos que me gustaría remarcar. El primero es que efectivamente aquí hay mejoras en las pensiones, no sustantivas, como decía Luis, pero sí efectivamente hay mejoras que van a beneficiar a las mujeres. Por ejemplo, la PGU, ¿no? Hay un aumento de la PGU que va a llegar a 250.000 pesos y bueno, las mujeres somos quienes más, en proporción a los hombres, recibimos la PGU. En segundo lugar, las mujeres estamos beneficiadas por este bono que se va a dar por años cotizados porque se les exige menos años cotizados. Perfecto. 10 en vez de 20 años, ¿no? Y además está este bono tabla del que se ha hablado, que básicamente lo que permite es poder compensar a las mujeres por el castigo que hoy reciben de vivir más años. Entonces, claro, cada uno de esos tres elementos efectivamente va a mejorar las pensiones de las mujeres. Pero hay dos cuestiones que aquí son importantes de considerar también. En primer lugar, es que cada una de estos beneficios van a comenzar a aplicar en un 100% a los 65 años de edad, cuando la edad de jubilación de la mujer son 60 y por una razón, digamos, por la carga global del trabajo, porque nos dedicamos en mayor proporción que los hombres a las tareas de cuidado, a los trabajos domésticos, etc. Entonces aquí hay un aumento de la edad de jubilación de las mujeres por secretaría, como se dice, ¿no? Sin una discusión ahí democrática, porque bueno, esta fue una reforma que nos pilló en pleno verano. Entonces aquí efectivamente en la práctica está aumentando la edad de jubilación de las mujeres. Eso como un primer elemento. Y es algo además que la coordinadora No Más AFP ha problematizado desde el día 1 respecto a esta reforma. Y un segundo elemento que también impacta a las mujeres y que a simple vista no parece obvio, es que hay un seguro, ¿no?, hoy día que es transitorio a partir de esta reforma, que es de un 1,5, ¿no? Es un seguro a la chilena, digamos, es un seguro que va a funcionar por un tiempo determinado, entre 20 y 30 años. Se ha hablado de este seguro como un préstamo también, por si les suena a las personas que nos están escuchando. Bueno, este seguro que implica un 1,5 de la nueva tasa de cotización, funciona de manera temporal porque el supuesto que hay detrás es que las pensiones van a mejorar en el largo tiempo, en la progresión, y que luego de 20 y 30 años más, tanto mujeres y hombres, dado que van a estar cotizando más al sistema, van a recibir mejores pensiones. Y eso también desde una mirada crítica es bastante cuestionable, ¿no? Por una parte, por lo que decía Luis, las tasas de rentabilidad van en caída libre, la situación de las personas que se pensionen en el futuro va a ser peor, ¿no? Eso es lo que nos dicen las tendencias. Y por otra parte, este seguro social a la chilena que funciona con un tiempo determinado,
lado, también se sustenta en el supuesto de que mujeres y hombres son como entes que no se relacionan entre sí, que una anda tomando decisiones completamente individuales sin considerar al resto. Y los hogares no funcionan de esa forma, po. Un típico arreglo que se da en los hogares, por ejemplo, es que un hombre, por ejemplo, se inserte en trabajos formales, cotice, ¿no? Porque está inserto en un trabajo formal, y una mujer, por ejemplo, se inserte en la informalidad, porque eso le da más tiempo para cuidar a los hijos, etcétera. Esas son racionalidades que operan, ¿no? en los hogares, y bueno, a partir de esta lógica de que este es un seguro que funciona por un tiempo, porque las pensiones van a mejorar en el futuro, olvida y deja en suspenso ese tipo de racionalidades que hoy día están operando en los hogares. Entonces, este uso que se hace de discursos como que esta es una pensión con rostro de mujer, creo que a puertas del 8M es importante de problematizar, porque ya dentro, además, del mundo de los feminismos, y hablo en plural con una intención, hay muchas diferencias de cuestiones tan básicas que, por ejemplo, cómo definimos la democracia, cómo definimos la libertad, cómo definimos la seguridad social. Hay diferencias entre los feminismos, y hay feminismos liberales que, por ejemplo, definen la libertad como un asunto absolutamente personal, de individualidades personales, de libertades personales, y es una opción libre de las mujeres si cotizar o no, y empiezan como con todo ese discurso. Y hay otros feminismos, en cambio, que ponen al centro que la interdependencia, que vivimos en dependencia de la naturaleza, en dependencia de otras personas en la sociedad, entonces ponen al centro valores comunitarios. Esas diferencias están en los feminismos. Y bueno, al leer entonces los supuestos sobre los que funciona esta reforma, una puede también leer cuáles son los feminismos que hay detrás, ¿no?, de esta reforma también. Qué importante lo que dices. De hecho, recordar que el 8 de marzo es la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Y no me refiero a mujer trabajadora sola con aquellas que salimos de la casa y recibimos una remuneración a cambio de eso, sino de mujeres que se han puesto de acuerdo, porque así es como nace, ¿no? Para salir a la calle a demandar derechos. Y eso, bueno, se sostiene en el tiempo. Y eso va para las mujeres que cuidan, a lo mejor de manera gratuita, va para las mujeres que salimos y tenemos una remuneración, va para todas aquellas que creemos que juntas logramos mejores cosas en lo colectivo, como está diciendo María José. Gloria Galvez, casi te digo María Jesús, Gloria Galvez dice: sí, don Luis, la mía bajó, se refiere a su pensión, y se comió el aumento de la PGU, o sea, recibo lo mismo de siempre, dice Gloria. ¿Para qué celebramos tanto? Y luego dice, y no me hablen del acento de la PGU porque tengo una prima que recibirá ese aumento el 2027, es decir, no le llega ahora, sino en 7 años más. Hay algunos que preguntan si en la PGU, en la de la PGU se incluye a los exonerados de Rettig y Valech. Sí. Entiendo que sí, ¿no? Sí, se incluyen. Se incluyen en esta ocasión. Bueno, y que efectivamente aquí yo pongo los ejemplos que la misma gente está mandando, ¿no? Como mira, para dar cuenta de lo que ustedes están diciendo, sí, en términos concretos. Sí, a propósito de lo que decía María José, y particularmente entendiendo que estamos a pocos días de conmemorar un nuevo aniversario del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, adquiere mucha más relevancia la demanda que, como bien decía María José, levantó la coordinadora en una oportunidad, que era la PGU a los 60 años. No era un capricho, dice relación con una realidad urgente, porque las mujeres se pensionan a los 60 años de edad, pero en los hechos lo que está ocurriendo es que se la está presionando para que las mujeres se pensionen a los 65, lo que es muy grave, porque ya se ha demostrado que las mujeres provenientes de los sectores populares, lo hemos dicho una y otra vez, fallecen antes. Las mujeres que han sido objeto de apremios ilegítimos producto de las condiciones materiales en las que han desenvuelto su vida, digo su vida integral, incluido por cierto el trabajo, particularmente el trabajo no remunerado, el trabajo cuidado, requieren que la sociedad, que el conjunto de la sociedad les reconozca eso, pero no se reconoce con discurso. O sea, ¿cómo le reconocemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a tantas mujeres que han dedicado su vida
al cuidado sin remuneración, que cuando cumplan 60 años, que están muy afectadas física, psíquica y emocionalmente, tengan un reconocimiento del Estado, de la sociedad en su conjunto, y que les entregue la PGU. Hacerla esperarse 5 años más, creo que es francamente no es gravísimo para las mujeres, porque es gravísimo y es desconocer, ¿sabes? Pero las lo que mujeres decía se mueren, María José, claro, las mujeres en los sectores más pudientes se mueren cerca de los 90 años. O sea, para la pandemia lo tuvimos clarísimo. Evidente, las personas que morían eran las personas que no tenían la posibilidad de llegar antes al hospital o a otros lugares porque los obligaban a seguir trabajando, tenían que salir de su... Bueno, lo vimos, fue feroz. Fue feroz y parece que nos olvidamos, que es lo peor de todo. Perdimos la memoria sí, de corto plazo terrible. Increíble. Y el momentum político de hoy es muy distinto al que teníamos en ese instante. Antes de que vaya a la pregunta, que quiero que vaya a la pregunta, Rodrigo, pero quiero leer algunos comentarios porque se nos van a ir acumulando. Más. Adán Farías Vargas dice, el Estado paga las pensiones, el resto es mercado. Damaris White dice, el problema está en la letra chica de esta reforma de las pensiones. Marí dice, si el aumento de la PGU se va a aplicar en años más, no hay aumento, será mayor el IPC que el aumento. Que eso es interesante también, sí. O sea, aumentó el sueldo mínimo cuando ya habían pasado 6 meses, parecía que no fuera aumento. Y Paulina R. dice, hay algo que no están teniendo en cuenta, y es que necesitamos un sistema de pensiones que haga frente a la automatización del trabajo. Claro. Las AFPs tienen sus días contados igual. Paulina R., bien optimista. María José sí. Y Rodrigo con la pregunta. Hay una observación a propósito de los comentarios que nos están enviando sobre la PGU, ¿no? Hoy la PGU está en alrededor de 224.000 pesos y fracción, ¿no? Se actualizó el valor en febrero. Entonces, en el futuro se va a aumentar la PGU a 250.000 pesos y esto para las personas, se va a hacer efectivo para las personas de 82 años y más, 6 meses después de ya publicada la ley. La ley supuestamente tiene que publicarse ahora en marzo. Entonces, para las personas que tienen 82 años y más, van a recibir una PGU de 250.000 pesos. Luego van a pasar 12 meses y las personas de 75 años y más van a haber actualizado el beneficio de 250.000 pesos. Y después, 24 meses de ya publicada la ley, va a aplicar a los 65 años y más. Entonces, por eso se habla de la gradualidad de la PGU, que se va a cerrar esa gradualidad en el 2027, y por eso también Luis marcaba el punto de que cuando uno considera la tasa de inflación, hoy la PGU está en 224, bueno, el aumento no es tan alto, ¿no?, a los 250 como cuando se presentó este proyecto, que se presentó en noviembre del año 2022, que sí significaba un aumento mayor. Ahora, ojo acá que todo esto, los aumentos graduales para después de los 12 meses y después de los 24 meses, también irá considerando la inflación, ¿no?, por si acaso. Pero eso es sobre un punto sobre la gradualidad ahí para clarificar. Pero, pregunta Violeta Ruz, yo jubilo ahora, o sea, ¿no me sirve de nada la reforma de pensiones hasta los 65 años? Eso se pregunta ella y le respondemos, ¿qué podemos decir? Oye, yo les planteaba de que hoy día parece casi de modé hablar de derechos sociales, desigualdad, oportunidades, porque con el avance que han tenido los discursos populistas y de ultraderecha, bajo el espectro de la libertad que ellos defienden y malinterpretan, claro, te dicen a ti, vamos a recortar estos derechos, pero te vamos a dar otras oportunidades para tu desarrollo personal, lo que sabemos que es una trampa. Acá lo explicaba muy bien Hassen el día de ayer. Te vamos a quitar derechos sociales y te ofrecemos la posibilidad de ganarte el loto. ¿Cuánto se gana en el loto? Está muy claro que no es así. Entonces, ¿cómo enfrentar este momento que estamos viviendo ahora? Porque en realidad la fuerza que tiene el movimiento No Más AFP es muy importante. Llegó un pico en su minuto, pero sigue siendo potente en términos del descontento que hay por lo que se recibe en la realidad. ¿Cómo podemos volver a reencantar a la gente en un momento donde los discursos sociales parecen tan revenidos, son tan denostados y hay tanta gente que se suma a este populismo ultraderecha? Bueno, yo esa pregunta yo creo que es una pregunta central para un debate que Chile necesita. Decir Chile necesita es una generalidad, pero quien necesita responder a esa pregunta es el movimiento social, genuino. Es decir, los movimientos sociales tienen dirigentes genuinos que han electo ellos para que los representen. No es la clase política. No significa esto que estoy haciendo un desdén de la clase política. Lo que estoy diciendo es que el movimiento sindical necesita de cierta autonomía de forma tal que defina su estrategia para hacer frente a un modelo que cada vez comprime derechos
conculca derechos, arrincona a la ciudadanía a rascarse por su propia uña. Lo estamos viendo en tema de vivienda, que es gravísimo lo que está ocurriendo en nuestro país. Mira, el tema del campamento de San Antonio, Tremendo la cuenta tema. regresiva comenzó, y si no hay una solución, podemos lamentar una tragedia, porque estamos hablando no de un campamento pequeño, estamos hablando de 10.000 personas. Ya hay distintos actores que están dispuestos a ir a defender el legítimo derecho a San Antonio, lo que significa, digámoslo claramente para quienes nos escuchan, que puede haber un enfrentamiento con consecuencias que vamos a lamentar. Por eso es necesario que en estos pequeños espacios, muchas veces, pero en este medio que llega una cantidad importante de gente, alertemos sobre esta peligrosidad de forma tal que en un año electoral los políticos particularmente asuman la responsabilidad que les compete. Entonces, tu respuesta, nosotros nos aproximamos a responderle de la siguiente manera. El movimiento social que representa a los pobladores de Chile, a la educación, a la salud, a las pensiones, necesitamos ponernos de acuerdo, porque hay algo que es consustancial a nuestra existencia, que es la defensa de los derechos fundamentales. O sea, no se puede entender, por ejemplo, el sindicalismo sin la lucha de seguridad social. Es consustancial. O sea, si un sindicato no lucha por la seguridad social, no tiene sentido, Claro. porque nació ahí. Y termino diciendo lo siguiente. Nosotros, nuestro movimiento, yo soy parte además de la Confederación de Sindicatos Bancarios, entendemos que la fuerza motriz de la historia sigue siendo el trabajo. Trabajo, por cierto, como decía bien Alejandra, remunerado, no remunerado, trabajo formal, informal. El trabajo, es decir, toda la fuerza humanidad que hombres y mujeres entregan a la sociedad para que ésta se desarrolle. Lamentable y desgraciadamente en nuestro país tenemos indicadores que son fatales, pues la distribución del ingreso es brutal y en consecuencia necesitamos avanzar en esa dirección de forma tal que enfrentemos estas demandas con un sentido de unidad y entender que los derechos son derechos fundamentales que no podemos renunciar a pelear por ellos. Creo que eso es lo más grave, porque a propósito del octubrismo que levantó la derecha, me acuerdo muy bien Marcela Cubillo, con todo ese séquito de reaccionarios que pretendieron en el 5º aniversario hacernos responsables de las consecuencias de la violencia, etcétera. Creo que hoy día con más fuerza crece la necesidad de que los que somos realmente defensores de ese momento nos reivindiquemos con mucho orgullo, con mucha honra que somos octubristas, porque en octubre se puso en el centro del debate en nuestra sociedad los derechos fundamentales de las personas y eso no está resuelto. No, para nada. De hecho, yo coincido contigo. Y claro, hoy día los resultados y la forma en que se vehiculizó toda esa legítima manifestación no fue la mejor. Y lo que debemos aprender nosotros también como parte de ese movimiento y a no repetir esos mismos patrones, Claro. a no caer en la misma trampa, que en el fondo hoy día nos tiene en una situación bien ahí complicada. Pero no sé si quieres complementar tú también lo que Sí, a mí me gustaría poner el siguiente punto. El capitalismo en su versión neoliberal no es solamente un set de políticas económicas que busca la privatización, la desregulación, la fragmentación y debilitamiento de las organizaciones sindicales, sino que también es una forma de pensar el mundo, es también una racionalidad. Y por eso hoy día, frente a brotes populistas, frente a brotes autoritarios, frente al presidente del país más rico del mundo, Trump, con sus aspiraciones imperialistas que quiere apoderarse de Panamá, de Groenlandia, no explícitamente. Canadá, Exactamente. Sí. Frente a todos esos brotes que estamos viendo a nivel global también, ¿no? Porque los brotes de extrema derecha no solo ocurren aquí, bueno, es necesario volver a hacernos preguntas obvias. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la seguridad social? ¿Por qué hablar de derechos? ¿No? En espacios sindicales estas preguntas siempre están presentes. Desde Fundación Sol, por ejemplo, acompañamos a sindicatos en sus negociaciones colectivas. Y una de las primeras preguntas que uno se hace es, bueno, aquí vamos a demandar un aumento de salarios en función de un porcentaje de cuál es tu sueldo o en función de que podamos beneficiar a quienes tienen menores salarios, ¿no? Detrás de esa decisión estratégica hay una pregunta fundamental respecto a qué es la justicia social, ¿no? Entonces, aquí en este escenario, especialmente frente a estos brotes populistas y autoritarios, es importante volver a hacernos las preguntas sobre lo obvio, ¿no? Sobre qué es la justicia, qué es la seguridad social. Y vuelvo al ejemplo aquí sobre cómo las definiciones de libertad
hoy en día tienen distintos registros, distintas variantes, desde una visión de extremas derechas, desde visiones profundamente individualistas. Es completamente irrelevante, por ejemplo, que un colegio o una universidad tenga un currículum racista. ¿Por qué? Porque desde esas definiciones de libertad, bueno, cada colegio o universidad es libre de presentar el proyecto educativo que quiera y cada persona es libre de inscribirse o no en ese colegio. Eso es perfectamente posible dentro de esas definiciones que tienen las extremas derechas de libertad, ¿no? En cambio, quienes estamos desde esta vereda, desde quienes ponemos lo comunitario, la interdependencia al centro, la libertad, y por ejemplo los movimientos feministas han sido centrales en esto, la libertad tiene que ver con la libertad para gobernarnos, la libertad para participar en un colectivo, para poder tomar decisiones sobre el destino común. De eso se trató originariamente el movimiento feminista, ¿no? Libertad para poder gobernarnos, para poder tomar decisiones en colectivo. Incluso, ¿no?, de nuestro cuerpo. Incluso de nuestro cuerpo. Así de básico. Pero ante todo, ¿no?, es una mirada colectiva de la sociedad, porque se asume que la sociedad está cruzada además por relaciones de poder. Entonces la libertad que tenemos que ganar es una libertad también para vivir en una sociedad sin racismo. Y por eso desde esta vereda no es irrelevante que un colegio o que una universidad tenga un currículum racista. Se abraza la educación porque proporciona un bien colectivo. Entonces, a propósito de eso, hoy, y a propósito de la reforma, hoy es central preguntarnos por qué estamos hablando de derechos, por qué estamos hablando de seguridad social. Y aquí quiero volver quizás a un ejemplo bien simple y bien concreto. La realidad hoy es que, por ejemplo, mujeres que son trabajadoras del mar, mujeres que son trabajadoras de la tierra, como muy bien lo ha problematizado organizaciones como Anamuri, bueno, esas personas, esas mujeres, hoy pasan largas jornadas de tiempo trabajando en el mar, debajo del agua. Y eso tiene impactos gravísimos y a largo plazo en sus huesos, en su piel, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante la seguridad social cuando tenemos, ¿no?, en mente el trabajo que realizan mujeres que nos permiten vivir, que nos permiten alimentarnos, ¿no?, a partir de su trabajo? Bueno, es relevante porque esas mujeres han literalmente puesto el cuerpo para hacer su trabajo. Y colectivamente consideramos que es justo que esas mujeres puedan recibir una pensión cuando se jubilan que sea digna, ¿no? Que no solamente cubra un umbral de sobrevivencia, que es como 250.000 pesos, que más o menos está en línea con la línea de la pobreza, ¿no? Eso no es suficiente, porque lo que han hecho esas mujeres es literalmente poner el cuerpo para que nosotros podamos vivir, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que hoy tenemos que tener en cualquiera sean nuestros espacios sindicales, en nuestros hogares, en espacios educativos. Los medios también. En estas plataformas que no son hegemónicas, ¿no?, y que permiten entonces tener reflexiones un poquito más críticas, porque si no tenemos esas conversaciones, vamos a tener a brotes populistas, autoritarios, que van a terminar cooptando estas definiciones de seguridad social o de democracia o de libertad. Es lo que hacen, en realidad cambian el sentido de... Sí. Mientras tú hablabas, pensaba cuánto se manosea el término libertad, ¿no? La libertad de poner tu plata donde quieras. Las AFP también hablan de libertad, cuando en realidad no hay ninguna libertad ahí. O sea, nosotros no podemos decidir no poner nuestra plata. Cambiarte de una a otra, ¿no? De un fondo a otro, claro. Pero no hay ninguna eso libertad se va a acabar, real. Eso sí, se va a acabar esa... Esa libertad sí, además se acaba. Sí, mira, quería complementar lo que decía María José muy bien respecto a Anamuri. Porque esas mujeres, en su gran mayoría, ni siquiera han cotizado. No porque no quieran, porque han tenido un empleo absolutamente informal toda su vida. Pero han trabajado intensamente, mucho más que muchas mujeres que han tenido regularidad. Y son mujeres que trabajan sin horario, a horas muy tempranas, exponiéndose al frío, al calor, pero al frío sobre todo, cuyas consecuencias son dramáticas. Mujeres que a los 40 años prácticamente, muchas de ellas están con enfermedades que son irreversibles. Entonces esa gente requiere de una respuesta del Estado, exacto. Bueno, esa gente no va a tener ninguno de los beneficios que esta reforma plantea. No va a tener 0,1 UF por año de contribución, y la PGU va a tener que esperar hasta los 65 años de
vida, lo que es absolutamente injusto. Y un dato que nos dejamos nosotros de señalar, porque es importante que la ciudadanía tome conciencia de lo que implicó este acuerdo, más que reforma, es un acuerdo entre el oficialismo y la derecha, pero la derecha que representa al mundo financiero. Una vez que entre en régimen esto, supuestamente en 10 años, 8 años, 9 años, cuando se cumpla este mayor aumento del 45% mayor contribución, los 4,5 puntos, las AFP van a recibir anualmente aproximadamente más de 6.000 millones de dólares anuales. Es decir, esos 6.000 millones que reciben las AFP lo colocan a beneficio del mercado financiero, del mercado de capitales. ¿Para qué? Una mitad se va al exterior y otra mitad queda en el país para financiar el aumento de la inversión de aquellas empresas que, y esto lo repetimos siempre, de aquellas empresas que no generan empleo, pues, porque las empresas que se financian con este capital, que no es más que expresión monetaria y la fuerza de trabajo acumulado, lo que hacen es invertir en aumento de tecnología y destruir o desplazar fuerzas productivas. Miren ustedes el comercio, la gente que nos escucha, miren el comercio, cómo se están destruyendo puestos de trabajo porque la tecnología está suplantando al hombre, y en un país donde no hay un proyecto de desarrollo real, donde haya trabajo que incorpore valor, bueno, quedamos prisioneros del mundo financiero, y el mundo financiero por su propia naturaleza es un mundo especulativo. Miren, el tema de las AFP no es menor. Perdona, lo que pasó en Argentina con las criptomonedas, solo quería poner ese ejemplo. Pero miren, el solo caso de AFP Habitat, quiero ponerlo como ejemplo. ¿Ya? Una vez que se celebró este acuerdo entre me llamó mucho la atención, y que creo que en la historia esa foto va a ser emblemática, el abrazo famoso entre la ministra Jara y el ministro Marcel. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo. Ya. Bueno, esperamos que todos nos recordemos. Bueno, al otro día de ese abrazo, la AFP Habitat, cuya propiedad es Prudential, una empresa norteamericana, y la Cámara Chilena de la Construcción, aumentó su valor bursátil en más de un 22%. Es decir, los accionistas de esta AFP, por el solo abrazo de Mario Marcel con la ministra Jara, sin moverse de su escritorio, lograron aumentar en más de un quinto el valor bursátil que tenían. Esto es francamente increíble. Y como contrapartida, insisto en lo que dije en la primera parte, las pensiones de quienes fueron a recalcular en enero, febrero y marzo de este año están cayendo. Mira, Waldo Quijada nos puso 2.500 pesitos. Gracias, Waldo. Gracias, Waldo. No nos alcanza con un café del Starbucks, pero para otros más normales sí. Dice, AFP es un robo a mano armada con metralleta y por una banda de crimen organizado por el Estado. Y Roxana Olivares dice, si sale un gobierno de derecha, estamos perdidos y las AFP se fortalecerán. Es interesante lo que plantean, pero también quería, porque a raíz de lo que dijo María José sobre las mujeres de Anamuri y también Luis, ¿no es cierto?, de estas mujeres que trabajan en la informalidad. Hay muchas personas que trabajan en la informalidad el día de hoy, no solo mujeres a propósito, pero sí somos la mayoría, que más, la mayoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer el trabajo de cuidado y un largo, etcétera. Fabricio, hay una persona que escribe que se llama Fabricio y dice que se formalicen entonces. A mí lo que me pasa en este debate justamente es que y se lo he dicho incluso a periodistas de medios que también son independientes como este, que cada vez que escucho a los políticos hablar sobre esto, y detesto que los periodistas no lo pongamos sobre la mesa, es que cuando se habla de pensiones parece que estuviese alejado del mundo del trabajo, y que aquellas personas, se nota mucho que son funcionarios o funcionarios públicos, que pucha que es difícil moverlos, digamos, de ahí, o realmente, no sé, o son hombres, porque no entienden que el mundo del trabajo es muy complejo, y hoy día estamos aquí, el trabajo informal es el que ha crecido, hasta donde yo entiendo, de una manera exponencial. Entonces, me parece muy, muy curioso que lleguen y piensen que es llegar y formalizar. Y por otro lado, el Estado, por si acaso, los que damos boletas, por ejemplo, que yo he estado, creo que contratada de mis más de 25 años de carrera, 3 años, y el resto he estado siempre dando boletas, no saca el Estado de los impuestos, el Servicio de Impuestos Internos se dedica a sacarte esa platita y mandarla, ya sea a FONASA como la AFP, una vez al año, al menos. Entonces, esta persona, Fabricio, me parece que es de una facilidad que se formalicen, pues si total es tan fácil formalizarse, pues si todos tenemos plata que nos sobra. Porque no queremos nomás. No queremos estar formalizados, por eso. Porque no quieren. Claro.
Dale. Sí, hay una clarificación respecto a las cifras de informalidad. Dale. Sí, Chile en términos comparativos, mirando a la región, por ejemplo, tiene bajas cifras de informalidad y en general esa cifra se ha mantenido alrededor de un 30%. Varía entre 27, 28, pero dejémoslo en un 30% está la informalidad. La informalidad, además, una la puede observar en distintas ramas de la economía y por eso se dice que la informalidad, además de ser estructural, ¿no? Porque está en distintas ramas de la economía, es estructural también porque ha permanecido en el tiempo, ¿no? Alrededor de ese número. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y quizás por eso te enoja tanto también, Ale, ¿no? Es que una cosa es la informalidad y otra cosa es cómo vamos definiendo la formalidad, porque lo que ocurre en Chile también es que muchas personas en la estadística pueden aparecer formales, ¿no? Pero en la práctica su empleo está lejos de ser de calidad, porque no tiene vacaciones, por ejemplo, porque no le cubren las licencias, porque los contratos de trabajo son de 3 meses. Entonces, por eso desde Fundación Sol hablamos de que ese tipo de inserción laboral es un tipo de inserción endeble. Y ahí el porcentaje también puede ir variando, ¿no? Trimestre a trimestre, pero está alrededor del 40-42%. Entonces, al final, quienes tienen un trabajo protegido en nuestro país es alrededor de un 27-30%. De nuevo, esto puede ir variando trimestre a trimestre. Y aquí ni siquiera estoy hablando de suficiencia de salarios, no solamente estoy hablando del tipo de empleo que una tiene. Entonces, sobre el punto de la informalidad, es alrededor de un 30%, no es que la informalidad haya crecido mucho en nuestro país, sí es estructural en el sentido que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pese a las crisis económicas y pese a los repuntes de la economía, y además se observa en distintas ramas de la economía. Pero sí lo que tenemos en Chile es un problema respecto al tipo de inserción que tienen las personas, ¿no? Y que es una inserción endeble. Y por eso tenemos estos problemas estructurales en el mundo del trabajo. Entonces eso claro que está relacionado respecto al sistema previsional. Pero ¿qué es lo particular de un sistema de capitalización individual? Porque aquí hay que hacer esta distinción, ¿no? Los sistemas de reparto también están ligados al mundo del trabajo, lógico, ¿no? Si tienes problemas estructurales como el que tenemos en Chile, bueno, eso también va a repercutir en un sistema de reparto. Pero ¿cuál es la gravedad del sistema de capitalización individual? Que no te entrega una certeza respecto a cuál va a ser tu pensión en el futuro, ¿no? Porque funciona solamente con una lógica individual, con una lógica de que tu pensión depende exclusivamente de tus ahorros y bueno, y de la tasa de interés que dan los mercados financieros. Esa es la gran diferencia y por eso decimos que lo que hace un sistema de capitalización individual es amplificar las desigualdades. Hay ya desigualdades en el mundo del trabajo, pero un sistema de capitalización individual las amplifica en la medida en que hay ciertos grupos de la población que definitivamente no van a poder tener una pensión mejor y lo que hace un sistema de capitalización individual es además castigarlas porque no te da certeza de un beneficio, ¿no? De una pensión a futuro. Claro. Eso como para aclarar el punto. Y otra cuestión que me gustaría complementar, Luis, a propósito de lo que tú decías, que las cuestiones en el futuro van a ser cada vez peor, ¿no? Aquí lo que se hizo en esta reforma es decirnos, mira, aumentemos la tasa de cotización, ese aumento va a ser de un 4,5, que es el 45% del que habla Luis, un 4,5, que lo vamos a ver completo en 9 años más, ¿no? Ese aumento de la tasa. 9 años. Esa va a ser la gradualidad, claro, y luego va a haber un 1,5 que va a ir a este seguro social del que hablábamos antes, que es temporal y que va a permitir entonces entregar una bonificación por años cotizados, ¿no? A ciertos grupos de la población. Ese seguro temporal básicamente fue la moneda de cambio para mantener las cosas como están, ¿no? Y mantener las cosas como están significa que esta reforma lo que hace es entregarle mucho más poder a la industria, a las AFP, a las compañías de seguros de vida que tienen no participación directa en el mercado, pero también, como decía Luis, a las empresas que reciben financiamiento, ¿no? A propósito de las inversiones que se hacen de los fondos de pensiones. Y esas empresas pertenecen a los grandes grupos económicos de nuestro país y, por ejemplo, a propósito de la coyuntura del apagón que ocurrió hace pocos días atrás, qué buena coyuntura. bueno,
las AFP han invertido más de 3.857 millones de dólares en empresas del rubro eléctrico, cuyos dueños además son chinos, italianos. Entonces, también el sistema previsional es parte de una arquitectura que le da más poder a empresas multinacionales. Y quiero terminar con otro ejemplo. Las AFP nos cobran una comisión por administración y también hay una comisión por intermediación que se carga no a los fondos de pensiones. Y lo que permite esa comisión de intermediación es de inversión internacionales hagan inversiones en empresas internacionales, ¿no? Un ejemplo es BlackRock. BlackRock es una gestora de inversión con mucho poder en el mundo. Administra algo así como la mitad del PIB de Estados Unidos. Hace unos poco tiempo atrás, lo que hizo BlackRock fue comprar 2 puertos en Panamá. Y hace 2 días atrás, Trump, en su discurso al Congreso, elogió a BlackRock por hacer Así esto, fue. ¿no? Entonces, esto no es menor, es decir, el sistema previsional chileno es parte de una arquitectura global aquí que beneficia a empresarios como BlackRock, que a su vez, ¿no?, han sido elogiados por tipos como Trump con sus ambiciones imperialistas de andar controlando aquí otra nación como Panamá, ¿no? O sea, es así de grave, es así de estructural y de sustancial la influencia que tiene el manejo de fondos previsionales chilenos en el mundo. Sí, yo creo que, mira, lo que dice María José es tremendamente coloca el eje yo diría en lo sustantivo de este modelo. Yo la única, quizás no distinción, sino que acentuación sería que no es que forme parte del eje, creo que este es el eje. El sistema previsional chileno, como bien dijo José Piñera, es la madre de todas las batallas. Él es el carro que mueve justamente toda la industria financiera sobre la base de la privatización de todos los derechos fundamentales. ¿Y por qué es tan relevante abrir este debate? Y por eso digo que es muy grave lo que se ha acordado en materia de transferir más recursos a las AFP, porque se aleja más el debate de fondo, que es el debate de lo público versus lo privado. Porque a propósito de lo que recordaba María José con el apagón, justamente lo que se abre el debate es, bueno, estas industrias que entregan un servicio estratégico para la sociedad, para la comunidad, no solamente hablamos de electricidad, agua, telecomunicaciones, telefonía, etcétera, cada cierto tiempo vienen fracasando en la garantía de otorgar estos derechos que se convierten en derechos fundamentales, en derechos básicos. Bueno, pero están sujetos al mercado de la especulación y por eso no garantizan este derecho. Y cuando uno tiene un sistema de pensiones como el chileno, donde no tiene beneficios definidos, esa es la falta de garantía, porque este es un sistema de contribuciones definidas, tú no sabes cuánto vas a obtener de pensión, está sujeto a múltiples variables y por eso no es seguridad social. Ahora, creo que también es preciso decirlo, todos los sistemas de previsión son complejos, no hay sistema de pensiones ideal. No hay sistema de pensiones perfecto, pero los sistemas que más se aproximan a resolver el gran tema de la complejidad del flujo de dinero para financiar a los pasivos producto del envejecimiento son los sistemas solidarios. Antes de hablar de reparto, solidario. La solidaridad es el principio fundamental de la seguridad social. Y este sistema es un sistema que ha fracasado en esa orden. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero antes quiero que María José haga un llamado para la marcha este domingo y para la marcha después del 30 de marzo. Okay. ¿Les parece que hagamos los dos llamados? Sí, sí. Tú y yo, pues, Luis. Claro. Hagamos el llamado. María José parta por la marcha de este domingo. Sí. O sea, de este sábado, perdón, domingo dije. Sí. De este sábado 8 de marzo. Bueno, como decía Luis, esta es una marcha que nos compete a todas las personas, incluso las personas que tenemos todavía algunos años, ¿no?, de trabajo, de vida activa, como se dice. ¿Y por qué? Porque esta situación no va a mejorar en el futuro, ¿no? En 20 o 30 años más, como propone la reforma, este seguro social va a terminar, se va a cerrar y vamos a enfrentarnos a una situación insostenible en donde no hay ningún criterio de solidaridad o la solidaridad es mínima a propósito del bono tabla. Y entonces lo que
la situación que va a pasar en el futuro es que nos vamos a encontrar de nuevo en un escenario en donde nuestras pensiones van a ser bajísimas. Además, porque las tasas de rentabilidad van a ir bajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que una marcha hoy nos compete también a quienes somos más jóvenes, porque si no marchamos hoy, nuestras propias pensiones no van a mejorar en el futuro, ¿no? Eso como un primer llamado. No, bueno, sumarme a lo que dice María José, es fundamental que este sábado ojalá concurran miles de mujeres, cientos de miles de mujeres, ojalá, porque efectivamente las demandas del mundo femenino y particularmente las demanda de la mujer trabajadora no están resueltas y se agravan mucho más en el tema de los derechos fundamentales que afectan, como ya se ha dicho, con mayor intensidad a la mujer, que sufre las condiciones además de un sistema absolutamente desigual, arbitrario, injusto. Y por lo tanto la demanda debiera ser, bueno, junto con pedir el esclarecimiento de Julia Chuñil, que creo que es una demanda que nos cruza a todos, exigir la pensión garantizada universal en este acto de la mujer a los 60 años. Creo que debería ser la consigna económica central de la lucha feminista. Porque sin un derecho material concreto para la mujer a una edad determinada, lo demás es solamente discurso. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque el discurso tiene que tener coherencia con alguna materialidad concreta, y esa materialidad se refleja a través de un beneficio que lo pagamos todos, que es la pensión garantizada universal. Y también, bueno, a todos decirles que el próximo 30 de marzo esta movilización tiene que ser el reinicio de la movilización social que nunca debimos perder los trabajadores, las trabajadoras de Chile y por supuesto el movimiento social. No hay que olvidar, los pobladores, la gente de la salud, la gente de la educación, son trabajadores que sufren los rigores de las pensiones miserables. Es decir, somos todos parte de un mismo problema y por lo tanto somos todos parte de una misma gran demanda, que es el establecimiento de derechos sociales. Sin lucha, sin movilización, no hay garantía de que esto se pueda reconquistar. Así que todos invitados. Todos invitados entonces, invitadas entonces, este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Dignidad y el próximo 30 de marzo. ¿Dónde nos vamos a juntar ahí? En el GAM, creo que ahí está la partida, el lugar creo que se está debatiendo dónde va a ser el acto central, que ahí vamos a tener grandes animadores, todavía no lo podemos decir. Grande, en serio. ¿No? Grandes Increíble. animadores. Sí, Los mejores animadores de Chile. Y grandes artistas, sí. Muy bien. Oye, podemos terminar el programa con estas palabras de Gladys Marín, que un día como hoy nació y me hace mucho sentido. La llamo a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias y sensibles, a enamorarse todos los días, a ser ágiles, livianas como las mariposas y fieras contra la injusticia. Ya, señores. Chao, chao. Hasta mañana, último día de la semana. Hoy que se ha pasado rápido esta semana. Sí. Ya, yo me voy rapidito. Así también. que un abrazo para todas, todos, todes. Chao, Nos vemos chao. mañana. Chao, chao. Gracias, Luis. Gracias, María José. Mantente informada. Suscríbete a la voz de los que sobran. Con Alejandra Valle y Daniel Estingo, Rodrigo Herrera y Hassan Akar, también la Rufinelli.